aplaudiendo a la hermana que dirigió, no le está aplaudiendo al que coordinó, no, usted está aplaudiendo a aquel que merece alabanza. Y la Biblia dice que todo lo que respira, que todo aquel que tiene aliento de vida, que todo aquel que el Señor sopló hálito de vida sobre él, la Biblia dice que tiene que alabar su nombre, que tiene que glorificarlo. Por eso alábelo, alábelo, porque él merece alabanza, porque él merece adoración, porque él es digno de gloria, aleluya, porque él es digno de exaltación, porque él lo merece todo, todo. Vamos, alábelo, aleluya. Vamos, alabe a Dios, hermano, aleluya, alábelo. Alabe a Dios en esta mañana. La presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida, Señor, aleluya. El salmista David dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esta yo buscaré, que esté en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Dijo: una cosa me he dispuesto, y esta cosa buscaré en este día, que esté yo en la casa del Señor, para contemplarlo a Él, para contemplar su santidad, para contemplar la hermosura del Señor. Oh, bendita sea la gloria del Señor, aleluya. Con solo un instante que este hombre Moisés, que estuvo en la presencia de Dios, con solo un instante que él le dijo a Dios: Señor, yo quiero que tú me muestres tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Y el Señor le dijo: haré pasar mi bien sobre ti, y solamente verá mis espaldas. Y sabes, dice la palabra que Moisés llegó de una manera diferente. Después que Moisés bajó de la presencia, después que Moisés salió de la presencia, dice la palabra que su rostro resplandecía, que su cara resplandecía, que la manera en como él subió no fue la manera en como él descendió, que la manera como él subió de una manera, pero después que bajó con algo diferente. Cuando tú estás en la presencia de Dios, en ti se manifiesta algo diferente. Cuando estás en la presencia del Señor, en ti hay algo diferente. Sobre ti reposa un poder, sobre ti reposa la gloria de Jehová. Por eso alábelo, hermano, en esta mañana, aleluya. Alabe al Señor, alábelo, alábelo. Alábelo, aleluya. ¿Sabes? Yo quiero que en esta mañana te tomes un tiempito, un momentico, y tú te levantes de esa silla, saludes al hermano que está a tu lado y le digas: hermano, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo estuviste en esta semana? ¿Cómo fue tu bendición en estos días? Saluda al hermano que está a tu lado, porque yo creo que aquí hay personas, aleluya. Yo no he visto a la hermana María desde el domingo que yo vine, porque quizás estuve ocupado en mi trabajo, tuve cosas que hacer, tuve actividades y yo no la vi. Quizás ustedes no se vieron entre la semana. Hay muchas personas que duran 2, 3, 4 días y no se ven. Y quizás algunos ni siquiera se preguntan: hermano, ¿cómo te fue en la semana? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo estuviste? ¿Te enfermaste? ¿Tuviste sustento? ¿Te alimentaste? ¿Qué pasó en la semana? Oh, bendito sea la gloria de Dios en esta mañana, aleluya. Bendito sea la gloria del Señor. Porque saben una cosa, y es que la palabra a mí me enseña que Dios es amor. La Biblia me enseña, no me enseña que Dios tiene amor, no me enseña que Dios tiene amor, me enseña que Dios es el amor. Y una cosa me enseña la palabra, y es que el Señor demostró su amor con hechos y no con palabras. Una cosa enseñó el Señor, y es que Él demostró su amor a través de los hechos. Él escogió un pueblo, Él guardó a su pueblo, Él caminó con su pueblo, Él alimentó a su pueblo, Él sustentó a su pueblo, y Él entregó a su Hijo por su pueblo. Y la Biblia dice algo muy poderoso. El Señor encerró su palabra en un solo mandamiento. Y Él dijo: amaos los unos a los otros. Espíritu Santo. Porque usted debe entender una cosa, hermano. Y es que la esencia de este evangelio que nosotros estamos viviendo,
La esencia de este caminar en el Señor, la esencia del propósito es el amor. ¿Sabes que el apóstol Pablo entendió esta palabra y dijo una palabra poderosa? Él expresó y dijo: si yo hablase lenguas humanas y hablase lenguas angelicales, pero no tengo lo más importante, que es el amor, nada soy, de nada sirvo. Si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, estaba diciendo, si yo entregase lo que soy para ser quemado, pero en mi corazón no hay amor, nada soy. Y digo, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Será, hermanos, aleluya, que la iglesia está viviendo en este tiempo conforme a lo que el Señor estableció. Quizás muchos de nosotros ni siquiera nos preguntamos, nos llegamos a preguntar al hermano cómo está. Y cuando entramos de esa puerta para acá, lo que decimos, hermano, Dios te bendiga, porque lo tenemos por costumbre. Porque hay una costumbre en nuestro corazón de decir, Dios te bendiga. Pero quizás nos acercamos a saber cómo está la condición de mi hermano, cómo está la situación de mi hermana, qué es lo que ella está viviendo. Porque yo me pregunto que si usted dura 2 o 3 días sin visitar a su mamá, sin visitar a su hermano de sangre, sin visitar a sus hijos, lo primero que usted le pregunta es, hermano, ¿cómo estás? Hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué te está pasando? Lo primero que usted hace cuando no ve a su madre es lanzársela a los brazos. ¿Y por qué no lo hacemos con el hermano? Estamos viviendo un tiempo donde el amor, hermano, entiéndase algo. Dios ha ministrado una palabra a mi vida. Yo hablaba con mi hermano. Dios ha ministrado en estos días una palabra a mi vida. Y déjenme decirle una cosa. Yo me preocupé el día de ayer en llevar un mensaje que el día de hoy no me acordaba de que me tocaba predicar. Y cuando me levanta el Señor en la mañana, el Señor me hacía recordar la palabra que Él estaba ministrando en mi vida. De que hoy el evangelio es un evangelio donde vive un amor superficial, un amor que está por encima de lo que verdaderamente siente el hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y vivimos un amor basado en la palabra y no en lo que sentimos dentro de nosotros. ¿Sabes una cosa? El Señor le decía a los que estaban en ese momento liderizando la iglesia, aleluya, fariseos indoctos que sabían y conocían el mandamiento, sabían y conocían la palabra. Él le decía, fariseos hipócritas, quieren poner cargas en los hombres que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Quieren hacer que los hombres hagan cosas que ustedes ni siquiera están haciendo. Y son sepulcros blanqueados. La esencia del evangelio, hermano. Gloria. La esencia del evangelio no es el Espíritu Santo y fuego, no es el hablar en lengua, no son los dones, no es la manifestación de poder que Dios hace. Si eso es bueno que se sienta la presencia, es bueno que se manifiesten los dones, es bueno que se manifiesten la lengua, que la gente hace, que se llene del Espíritu, pero no debemos olvidarnos de la esencia del evangelio, que es el amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, desde que comenzó su evangelio, Él dijo, hey, es necesario que ames a tus enemigos, es necesario que el que te quite la túnica también dale la capa. Él enseñó, aleluya, que debemos amarnos. Y esta es la esencia de todo, hermano. El Señor lo enseñó. Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero Él dijo que entre todas estas, el que prevalece, el más fuerte, es el amor. El amor todo lo soporta, Pablo lo enseñaba. El amor no se irrita, no se desvanece. El amor todo lo sufre, todo lo espera. El amor. Yo quiero, hermano, que usted entienda, aleluya. Y por eso desde que comenzó el servicio Dios administraba algo muy importante. Y es que debemos entender, aleluya, que la Biblia nos muestra de que nosotros tenemos que sentir al maltratado como si nosotros estuviéramos en su cuerpo. La importancia de Jesús en nuestra vida es entender que Jesús dijo que así como el Padre y yo somos uno solo, así ustedes también tienen que ser uno solo. Bendita sea la gloria del Señor. Y saben una cosa, que cuando Dios
La primera palabra que soltó cuando creó al hombre, él no dijo: voy a hacer el hombre conforme a mi imagen. ¿Sabes una cosa? Él habló con Jesús y él habló con su Espíritu Santo y dijo: hagamos al hombre. Él dijo: vamos a quedar de acuerdo, vamos a ponernos en una unidad, porque vamos a hacer algo que va a trascender en la historia de la tierra. Aleluya, hagamos al hombre. Él no dijo: voy a hacer. Él dijo: hagamos. Porque aunque él era el Todopoderoso, él sabía que había alguien caminando con él. Aleluya. Yo quiero que usted se ubique en el libro de Hechos, capítulo 2. Yo hoy en esta mañana, porque es que a veces se nos sale un poco el evangelista y esa gritadera. Yo sé que es parte de ese talento, de ese ministerio que Dios nos entregó. Pero yo quiero ser lo más posible, lo más pasible posible, para que usted pueda entender este mensaje. Voy a tomar un poquito de ese don que el Señor le entregó al hermano Jonathan. Me lo presta un momentito. Amén. Ese don de maestro, para hablar esta palabra que Dios administró a mi vida, porque es algo muy importante y se ha venido predicando. Es entender que nosotros debemos predicar lo que nosotros vivimos. Nosotros no podemos hablar una palabra que no ha sido establecida en nuestra vida, porque venimos a ser como un tambor que suelta el sonido, pero dentro de él no hay nada. Aleluya. Porque si hay muchos en este tiempo, hermano, que son como el tambor, que botan sonido y bueno, pero por dentro, ¿cómo están? Aleluya. Libro de Hechos, capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Desde el versículo 1 en adelante. Como todos lo tengan, para que estén todos ahí. Capítulo 2, verso 1 en adelante. Todos estamos en la palabra. La palabra del Señor es bendita. Amén. Y la leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra como está escrito: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dígalo, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Pero yo quiero que repita conmigo el versículo 4, esa partecita ahí, diga: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Padre Dios amado, Señor, aquí está tu palabra en esta mañana. Habla a nuestra vida, restáuranos, confórtanos, Señor, avívanos, anímanos en medio de tu palabra, Señor, aleluya. Que tu palabra fluya, corra como río de agua viva, Señor, por todo nuestro ser. Que tu palabra nos llene de ese deseo de búsqueda, de ese deseo de mantenernos, Señor, en tu palabra, caminar conforme a ella, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo quiero predicar bajo el tema en esta hermosa mañana: el poder de la unidad. El poder de la unidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted puede entender, a través de la palabra nos enseña que lo que Dios quiso, aleluya, fue unir la humanidad en uno solo. Desde el principio entendemos, aleluya, que Dios siempre ha actuado en una perfecta unidad. Y ha enseñado a su pueblo a caminar en una perfecta unidad. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor nos enseña que donde alguien se une, alabado sea el nombre del Señor, a buscar su rostro, Él se mueve y su presencia se mueve. Aleluya. La Biblia muestra
que cuando la iglesia del Señor estaba viviendo una persecución difícil, la Biblia nos enseña que el hombre escogido para traer en la esencia de este primer evangelio, aleluya, para traer, aleluya, la primera restauración y establecer la primera iglesia fue el hermano Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Y mientras Pedro predicaba este evangelio, Pedro predicaba la salvación, dice la palabra que Pedro fue encarcelado, aleluya, fue llevado a la cárcel junto con uno de los que caminaba con ellos, que este hombre era Jacobo. Dice la palabra que Jacobo fue muerto y Pedro fue encarcelado, y también iba a ser sacado para ser matado. Pero la Biblia nos muestra que mientras Pedro estaba encarcelado, dice la palabra que en una casa había una iglesia unida orando por Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que el Espíritu, aleluya, visitó a Pedro. Dice que un ángel llegó a la cárcel mientras Pedro dormía, lo levantó, abrió la puerta y lo sacó, lo llevó a la casa donde estaban aquellas personas orando. Esto me da a entender que cuando una persona se pone dispuesta a orar y a buscar al Señor, el Dios de los cielos se mueve. A su nombre. Yo quiero que usted esté buscando en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 12. Yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta. Recuerda, hermano, que hoy estamos en enseñanza. Mantenga su Biblia abierta porque es necesario que nosotros hablemos a la luz de la palabra. Libro de Segunda de Crónicas, en su capítulo 5, verso 12. Y dice la palabra así como está escrita: y los levitas y cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, aleluya. ¿Está aquí? Y cantaban todos a una, hermano, para alabar y dar gracias a Dios, a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con las trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. El poder de la unidad en medio de la alabanza. Ahí me da a entender una cosa, hermano, de que esto no se trata del director o del coordinador o del predicador. Que cuando una iglesia se une para alabar a Dios, la gloria de Jehová se manifiesta. O sea, esto me da a entender que cuando las personas se ponen de acuerdo para alabar y glorificar a ese Dios maravilloso, cuando las personas se unen, esto no es porque cante bonito, esto no es porque tenga una hermosa voz, no, esto es porque haya una unidad en el espíritu para alabar al Dios de los cielos. Dice la palabra que la nube descendió, y fue tanto lo que descendió, aleluya, que los sacerdotes no pudieron ministrar por causa de la gloria de Jehová. Pero dicen que todos estaban a una sola voz. ¿Ves lo importante que es, hermano? Cuando la iglesia se une a alabar a Dios. Cuando todos nos disponemos en nuestro corazón a cantarle y glorificar a Dios. Sin importar de qué manera cante la hermana. Lo importante es que usted se una a ella en la verdadera adoración. Lo importante es que usted la siga. Ella dijo: voy a disponerme a alabar, yo voy a seguirla allí también, porque la misma gloria que va a ver ella, yo también quiero verla. La misma presencia que va a sentirla, yo también quiero sentirla. La unidad, hermano. Qué importante es la unidad en la iglesia. Yo no sé si usted se pone de cuenta, pero usted pone a ver Discovery Channel y usted ve, aleluya, que cuando los leones, alabado sea el nombre del Señor, están cazando a su presa y está la manada reunida, alabado sea el nombre del Señor, el león no se mueve hasta que uno no salga de la manada, y esa va a ser la presa que él va a agarrar. Cuando la presa sale de la manada, se desune de la manada, el león actúa.
Pero mientras la manada está unida, el león no se mueve. Pues así es el diablo. El Señor lo reprenda. Amén. Cuando ve una iglesia desunida, dice: no, uno está por allá, el otro está por acá. Este es tiempo que yo voy a buscar para poder sacarlos de la cobertura. Por eso es que la iglesia debe entender algo. Y el Señor lo especificaba en una palabra, y Él decía que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Él presentaba un hombre y una mujer, pero en ellos representaba a Dios. Él representaba la unidad. Y la unidad es muy importante en la iglesia en muchos aspectos. El primero que le muestro es la unidad a través de la alabanza. Aleluya. Podemos entender que después, aleluya, que este hombre reedifica el templo. Aleluya. Que comienzan a ofrendar en el templo. Dice la palabra que todos a una comenzaron a tocar las trompetas, comenzaron a tocar los címbalos, los tambores. Aleluya. Y dice que a una sola voz ellos se unieron a alabar a Dios. Y fue tanto lo que causó esta unidad, que causó que la nube de Jehová descendiera y que la gloria de Jehová llenara el templo. Qué hermoso, hermano, es poder ver que la gloria de Jehová descienda y que llene el templo. Pero esto es en unidad. Si no hay una unidad en la alabanza, si no hay corazones dispuestos a alabar a Dios en un solo sentir, la gloria de Jehová no se mueve. Y muchos se preguntan que por qué no se mueve la gloria. No es que hay gente en pecado, no es porque esté gente en pecado, es que hay gente que no está dispuesta a alabar a Dios. Esto no se trata de que hay gente que está bien, podemos entender que Dios no habita en el pecado, pero Dios también se mueve cuando hay alguien dispuesto. Aleluya. La Biblia dice que si donde estuvieran 2 o 3 dispuestos, aleluya, ahí estaré yo. Alabanza. Él dijo: yo necesito solamente 2 o 3 personas que estén dispuestas a buscarme, porque yo estaré ahí presente. Aleluya. Pero Él está hablando de la unidad. Gloria a Dios. Él dijo: necesito 2 que estén de acuerdo conmigo. Hay 2 que estén de acuerdo con Dios. Necesito solamente 2 que estén de acuerdo a buscar mi presencia, mi rostro, para que ellos vean mi gloria manifestarse. Dice la palabra que después que estos hombres comenzaron a ministrar en el templo, que comenzaron a cantar y alabar a Dios, aleluya, el Espíritu de Dios se movió y llenó el templo. Libro de Mateo, capítulo 18, verso 19. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Mateo, capítulo 18, verso 19. Bendita sea la gloria del Señor. La Biblia dice así: otra vez os digo, aleluya, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, que dice, le será hecho por mi Padre. Si 2 personas se pusieran de acuerdo, pero lo que me impacta es esto: en cualquier cosa que me pidieres. El Señor no está dando una especificación de la cosa que va a pedir. Él dijo: cualquier cosa que tú me pidas a mí, unido, dispuesto a buscar mi rostro, mi Padre se lo dará. El poder de la unidad. Él dijo: necesito 2 que se pongan de acuerdo a pedirme algo, y van a ver mi gloria manifestarse. Le está diciendo: hey, necesito solamente 2 personas. Él está diciendo: esto no es de uno. Necesito gente que se una a buscar mi rostro. Y cualquier cosa que me pidan, cualquier cosa que ellos pidan de mí, yo se las voy a dar. Por eso, hermano, es que hay muchas personas, aleluya, que no ven la manifestación de Dios en su vida. Porque ellos dicen: si yo no lo hago, nada van a poder hacer. Si yo no me muevo, nada va a suceder. Si yo no canto bonito, aquí no se mueve la gloria. Si yo no toco el teclado, aquí no sucede nada. Si yo no soy el que predico, aquí nada sucede. Déjame decirte una cosa: esto no se trata del que yo soy, o del que yo hago, del que yo me muevo. No se trata de que cuando una persona se une en una perfecta unidad en el Espíritu, el Dios de los cielos se manifiesta sobre la vida del hombre. Pero lo que pasa en este tiempo es que hay muchas personas que piensan que si ellos no están ahí, nada sucede.
Porque el centro o el punto, el centro de todo es Dios. A su nombre. Y lo que Jesús está diciendo, aleluya. Y sabe que una de las cosas cuando Jesús muestra que ellos envían a sus discípulos, alabado sea el nombre del Señor, Él muestra en la palabra que el Señor, cuando escogió a los discípulos, Él dice la palabra que los envió de dos en dos, para que predicaran y llevaran el mensaje. ¿Por qué? Porque Él sabía que si una persona estaba sola, aleluya, Él sabía que en el momento del desánimo no iba a tener a alguien que lo animara, a alguien que lo motivara. Pero si había alguien, aleluya, con Él, Él sabía que si en el momento uno caía, el otro lo levantaba. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la palabra dice que por eso son dos mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levantará. A su nombre sea la gloria. Y vemos la palabra, alabado sea el nombre del Señor, en el libro que acabamos de leer, el libro de Hechos, aleluya. Y hay un acontecimiento importante. Es el acontecimiento donde Dios da una promesa a su pueblo. Después que el Señor Jesús muere, Él resucita. Y primero se le presenta a María, alabado sea el nombre del Señor. Después se le presenta a los discípulos. Y después se le presenta a la generación que estaba creciendo, la iglesia que estaba creciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero déjeme decirle una cosa. Primero fue María, después fueron 12. Pero cuando nos damos cuenta, en el tiempo del Pentecostés, dice que había como 120 en número. Y esto me da a entender que cada día había un crecimiento, que cada día había y comenzaba a llegar la gente a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que una manifestación llegó. Pero lo que más me gusta, aleluya, es el capítulo 12 del verso 40. Bendita sea la gloria del Señor. Yo quiero que usted lo lea conmigo, para que usted pueda entender. Bendito sea la gloria del Señor. Libro de Hechos, capítulo 2. Desde el verso 43 en adelante. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 43 en adelante. Amén. Estamos en la palabra y dice la palabra como está escrita. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, dígalo conmigo, todos los que habían creído estaban y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, dígalo, y perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían, aleluya, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay una clave para el crecimiento. Aquí hay una clave para la multiplicación de la iglesia. Y es la unidad. La Biblia me muestra algo poderoso. Dice que había maravillas, que habían señales. ¿Pero por qué había maravillas? ¿Por qué habían señales? Porque había una iglesia unida en el Señor. Aleluya. Pero había algo importante. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que todos compartían la comida. Todos compartían, hermano. Y esto no se está hablando de la iglesia, no se está hablando del templo, no se está hablando del establecido. Era que los hermanos compartían la comida, que ellos visitaban a sus hermanos, que ellos compartían con sus hermanos. Había una unidad entre ellos. Dice la palabra que era tanto así que veían la necesidad de una persona y vendían lo que tenían para darle al que no tenía. El Señor muestra una imagen de la iglesia primitiva, que no es la imagen que hoy representamos en este tiempo. Porque muchos piensan que la iglesia primitiva es la iglesia del hablar en lengua, la iglesia de los dones, la iglesia de la manifestación del Espíritu. No, esa no fue la que mostró Jesús. ¿Quieres saber? La palabra nos enseña que primero fueron 12, pero después de 12 fueron 120, pero después de 120 fueron 3,000, después de 3,000 fueron 5,000, y el Señor añadía lo que viene a ser salvo. Pero entonces usted se preguntará, ¿pero por qué llegó tanta gente? ¿Qué es lo que estaba pasando?
era porque estaban viendo, aleluya, que la iglesia estaba marcando la diferencia. La iglesia estaba haciendo algo diferente a lo que el hombre hace en este tiempo. Se estaba regando la fama de Jesús por toda la tierra. ¿Pero por qué? Porque en el tiempo del Imperio Romano, de la subyugación, aleluya, muchos de los de la iglesia estaban escondidos, estaban guardados, aleluya. Pero la iglesia salía de tiempo en tiempo y sanaba a los enfermos, a los que tenían hambre los ayudaba. Y esto era notorio en todas las naciones. Ellos estaban viendo que había un grupo de personas que estaban marcando una diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estaban ayudando al necesitado, que estaban alimentando al que tenía hambre, que estaban sanando a los enfermos. Y dice la palabra que el Señor traía. Cuando nosotros caminamos en una perfecta unidad, no hay necesidad que nosotros lo busquemos. Ellos llegan. ¿Usted está entendiendo, hermano, lo que el Señor está diciendo en esta mañana? Nosotros, aunque cumplimos la responsabilidad de predicar y llevar un mensaje de salvación, el Señor me muestra algo diferente. El Señor me muestra que la iglesia, con solamente dar un ejemplo, sin abrir su boca, aleluya, hace que las personas lleguen. Pero dice la palabra que ellos compartían, hermano, alabado sea el nombre del Señor, todos juntos, unánimes, aleluya. Bendito sea la gloria del Señor. Pero dice que perseveraban juntos. ¿Sabes por qué? El libro de Hebreos, alabado sea el nombre del Señor, relata una palabra poderosa. Bendita sea la gloria del Señor. Libro de Hebreos capítulo 10 verso 23 relata algo poderoso. Y mira cómo dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día, aleluya, firmes y sin fluctuar en una esperanza, animándonos en el amor y no dejándonos de congregarnos como algunos. Gracias a Dios son pocos y no son todos. Pero ¿sabes por qué? Porque este lugar que Dios estableció como casa de oración, este lugar Dios lo utilizó como herramienta para aquellos que están enfermos lleguen a ser sanados, para aquellos que tienen necesidad vengan y sean suplidas sus necesidades. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué muestran la unidad a través de esta palabra? Porque debemos entender algo, hermano, que hay personas que de afuera vienen pasando una necesidad, pasando un proceso, y vienen a este lugar a recibir el ánimo, a recibir una palabra que los levante, a recibir ese abrazo, a recibir un abrazo de parte del hermano. Porque hay muchas personas que quizá hoy necesitan un abrazo y la iglesia no se lo da. No sabemos, hermano, lo que está viviendo la otra persona. No sabemos los padecimientos de otra persona. Muy fácil es corregir, exhortar. Muy fácil es reprender. Pero qué difícil es ver lo que él está viviendo. Hay una palabra que dicen en el mundo, que dicen que nadie conoce lo que está pasando en la casa, sino el que... Es muy fácil decirle al hermano, como le decían los amigos de Job: levántate de ahí, vas a seguir recriminándole y criticándole al Señor por lo que está haciendo. Era muy fácil para ellos decirle a Job: levántate, deja de hablar, pero no vivir la situación de Job. Es muy fácil para las personas decirle al hermano: alabado sea el nombre del Señor, hermano, sigue adelante, que Dios está contigo. Pero es muy difícil decirle: hermano, yo también estoy contigo. Y nosotros debemos entender que nosotros representamos al Señor en esta tierra. Jesús caminó con los pecadores. Jesús caminó
con ladrones, con prostitutas, con indigentes. Y hoy la iglesia del Señor ha puesto y se ha propuesto que yo no me voy a contaminar con el mundo. Yo no me voy a juntar con aquellos porque me van a contaminar. Jesús caminó con ellos y se contaminó. Jesús caminó con ellos y se manchó. Jesús los convirtió a Él. Jesús los trajo y los limpió. El trabajo de nosotros es traer a los hombres a la iglesia para que sean limpiados del pecado. Pero esto es en la unidad del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor habla, aleluya, y constituye los ministerios de la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Efesios capítulo 4 habla acerca de cómo el Señor constituyó a unos profetas, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Él dice en su palabra, aleluya, y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aleluya. Bendita sea la gloria del Señor. Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad, hermano. Él constituyó a los evangelistas, profetas, pastores y maestros para restablecer la unidad en la iglesia. Pablo hablaba a su iglesia y le decía, porque a la iglesia de Corinto la cual le decía, he notado y me han informado que algunos dicen soy de Pablo, otros dicen soy de Silas, otros dicen soy de Cefa, aleluya. ¿Acaso Dios está dividido? ¿Acaso Dios está solamente en Silas, está solamente en Cefa o está en mí? Alabado sea el nombre del Señor. Pablo enseñó desde el comienzo a la iglesia, aleluya, que ellos debían mantenerse en una unidad. Yo, pues, precio en el Señor, le digo, andemos en la unidad del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque aunque cada ministerio cumple una profesión diferente, el evangelista se encarga de lanzar y llevar el mensaje de salvación para traer las almas, donde el profeta ministra, alabado sea el nombre del Señor, la palabra de Dios revelada del cielo. Pero también viene el pastor y se encarga de cuidar a las ovejas, y el maestro de enseñarnos. ¿Para qué? Para que todos en una completa unidad, aleluya, lleguemos a la estatura de la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Pero Dios los estableció en uno. Una iglesia no es completa si no hay un evangelista. Una iglesia no es completa si no hay un maestro. Una iglesia no es completa si no hay un profeta. Una iglesia no es completa si no hay un hombre unido, alabado Señor, en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Será que el maestro puede enseñar si el evangelista no trae hombres aquí? ¿Será que el pastor puede dirigir una iglesia donde no lleguen las ovejas? Debe entender algo, hermano. Cada uno de nosotros cumplimos una función en el Señor. Cada uno de nosotros tenemos, alabado sea el nombre del Señor, una función en la iglesia, aún hasta los más pequeños, porque la Biblia muestra que aún los miembros más pequeños son los más necesarios en la iglesia. Y muchos piensan que los miembros más importantes son los pastores o maestros o evangelistas o los ministerios que fueron establecidos. No. Porque si la hermana María Román no viniera a limpiar aquí la iglesia, ¿dónde nos sentamos nosotros? En el poco de tierra. Hay una completa unidad, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿será que nosotros, lo digo por mí primero, nos hemos preguntado o preocupado de decirle, hermana, ¿será que necesitas ayuda? Porque yo creo que usted, hermano, y entonces lo voy a dar como un ejemplo de la vida cotidiana del hombre. Yo creo que usted cada día, en su casa, más que todas las mujeres, las amas de casa, todos los días se preocupan por limpiar la casa, ¿verdad que sí?
Hoy ponen el closet en un lado, mañana ponen el closet en el otro, porque las mujeres son así. Hoy en día sabemos que está la cosa aquí, cuando mañana vamos ya la cosa está en otro lado y no... ¿Qué pasó aquí? Porque la mujer se preocupa en limpiar todos los días y quiere ver la casa bonita de diferentes formas, de diferentes maneras. Mueve una cosa para acá, mueve la otra para allá, pero todos los días la limpia. Esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Y por eso el Señor constituyó herramientas dentro de la iglesia para que estuvieran juntas en una perfecta unidad. Porque en la unidad es donde está el crecimiento. En la unidad es donde está la multiplicación. En la unidad es donde está el Espíritu de Dios manifestado en la vida del hombre. Y no se ha perdido, hermano. Esto se ha perdido en la iglesia. Hoy queremos solamente ver en la iglesia que descienda la gloria, que descienda el fuego, que el Espíritu Santo se mueva, que la gente hable en lengua, que huele en la silla mientras las mujeres danzan. Pero el amor se perdió. Y después que salimos de aquí para allá, después que tumbamos 500 sillas, después que hablamos en 300 lenguas, salimos allá y juzgamos a las personas. Salimos de esa puerta para allá y criticamos a los que le estábamos diciendo aquí: te amamos. Hoy te digo te amo, pero mañana te estoy dando por la espalda. Hoy te abrazo, pero mañana te critico. ¿Qué estamos viviendo nosotros en este tiempo? ¿Qué fue lo que nos enseñó Jesús a nosotros? Jesús dijo: esto se los mostré, alabanza al nombre del Señor, como ejemplo para que siguieran mis pisadas. ¿Cuáles pisadas estamos siguiendo nosotros en este tiempo? Jesús nos enseñó el amor. Jesús nos enseñó, aleluya, que a la misma persona que lo besó fue el mismo que lo entregó, aleluya, pero él le dijo: a mi amigo. El que te juzgó es tu amigo o tu enemigo. El que te criticó es tu amigo o tu enemigo. Porque muchos lo vemos como enemigo. El que te maltrató lo ves como amigo o como enemigo. Estamos viendo cómo Jesús veía. Jesús veía las cosas de manera diferente. Pedro, el Señor le dijo: Pedro, sobre esta roca será edificada mi iglesia. Le hablaba de Jesucristo, la roca, le hablaba de él mismo, pero él era el instrumento que iba a usar el Señor para así traer la iglesia primitiva. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo veo a un Pedro dándole con la espada por la oreja a uno de los que atacaba a Jesús. ¿Y sabes por qué el Señor le restauró la oreja? Porque en vez de llevarse a Jesús, iban a llevar a Pedro. Porque atacó a uno de los soldados. ¿Y sabes lo que estaba diciendo Jesús? Es necesario que tú quedes, yo voy a morir, pero tú vas a quedar para restaurar algo. Y Pedro, el desobediente, Pedro, el impulsivo, Pedro, el que le gustaba atacar sin pensarlo, Pedro, el desordenado, fue Pedro el que trajo la iglesia. Fue Pedro el que ayudó a restaurar la iglesia. Fue Pedro el que predicó y trajo a 3,000. Fue Pedro el que predicó y trajo a 5,000. El que hoy vemos desobediente, el que hoy vemos que está mal, el que hoy vemos que está pecando, mañana no sabemos qué será de él. Si será el mejor predicador, el mejor pastor, el mejor profeta, el mejor evangelista. No podemos juzgar por lo que es hoy, porque no sabemos lo que Dios hará mañana con él. Y hoy muchas personas solo ven la condición de la persona en el día de hoy y lo juzgamos por la condición del día de hoy, sin saber lo que va a llegar a ser el día de mañana. La buena obra que Dios comenzó, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Lo que Dios está preparando para el hombre, Él lo va a perfeccionar. Aleluya. No debemos mirar como el hombre mira, porque solo el hombre mira lo que está delante de él.
Y quizá hoy hay personas que, hermano, que están pasando procesos difíciles, están por el suelo, están caídos, alabado sea el Señor, y no es porque pecaron, no, porque es un proceso de perfección en su vida, aleluya, y hoy está por el suelo, pero mañana no sabemos si Dios lo levanta y lo restaura con nuevas fuerzas. Y hoy el hombre solo mira lo que está delante y dice, no, ese está en pecado, se está haciendo lo malo, por eso es que está así. De una vez está el dedo señalador y no sabemos que Dios está tratando en su vida para cambiarla. Debemos entender algo, hermano. Dios nos llamó a nosotros para restaurar. ¿Sabes una cosa? Yo nunca vi a los discípulos recibiendo un milagro de parte de Jesús. El pueblo siempre recibía los milagros, pero yo nunca vi a los discípulos recibiendo un milagro. El Señor sanó la suegra de Pedro, pero Pedro no recibió milagro. Alabado sea el nombre del Señor. Yo nunca vi a uno de los discípulos recibiendo, pero sí vi, aleluya, a los discípulos haciendo milagros y sanando a otros. Sí vi a Pedro sanando con su sombra. Alabado sea el nombre del Señor. Sí vi a los discípulos caminando por toda aldea, por toda nación, y ellos cuando llegaron, dice la palabra que llegaron gozosos. Ellos dijeron, Señor, hemos visto tu mano, aleluya. Hemos visto como los demonios se sujetan. Hemos visto como los enfermos se sanan, aleluya. Porque nosotros nos fuimos llamados a recibir milagros. Nosotros portamos el milagro y el poder de Dios dentro de nosotros para ayudar a otros a ser sanados. Pero la esencia de este evangelio se ha perdido, hermano. La verdadera esencia de este evangelio hoy se ha perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos llamó a restaurarnos. Dios nos llamó a amarnos. Bendita sea la gloria del Señor. Y por eso es la que representaba, aleluya, la iglesia en el libro de los Hechos. Alabado sea el nombre del Señor, en el capítulo 42, donde el Señor mostraba lo que verdaderamente estaba pasando en la iglesia y que fue lo que marcó la diferencia y que fue lo que ayudó a que las personas llegaran, hermano. Las iglesias no llegaron, las personas no llegaron porque vieron a las personas hablar en lengua. Las personas no llegaron porque vieron que muchos danzaron, no. Comenzaron a llegar porque ellos vieron que encontraron un lugar de refugio. Ellos encontraron un lugar donde podían tener la seguridad, aleluya, de que podían llegarse a una persona y poder decirle sus problemas y ellos los iban a ayudar. Hoy en este tiempo muchas personas quizás se cohíben de decirle sus problemas a otros por esta razón. Porque en vez de ayudarlo, lo juzgan. Porque en vez de ayudarlo, lo matan. Debemos entender, hermano, que Dios quiere de nosotros, aleluya, es que caminemos en una perfecta unidad. Porque solamente unidos podemos alcanzar cosas, aleluya, que el hombre por sí solo no puede alcanzar. La Biblia nos muestra que llegó un hombre llamado Nehemías con un deseo de restaurar, aleluya, el templo, de restaurar las paredes que habían sido destruidas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el pueblo de Israel fue llevado esclavo, él necesitaba restaurar, renovar lo que se había un día destruido. Pero este hombre no pudo hacerlo solo. Este hombre necesitó la ayuda del pueblo. El hombre por sí solo no puede hacer todas las cosas, hermano. Entiéndase algo. Nehemías tuvo el deseo. Nehemías sintió en su corazón el deseo de restaurar el pueblo de Israel, pero él necesitaba a alguien que lo ayudara. Y dice la palabra que él animó al pueblo. Y dice que todos trabajaron juntos. Y en ese momento dice que se levantó Sanballat y se levantó Tobías, pero mientras el pueblo se mantuvo unido, dice la palabra que ellos restauraron los muros de Jerusalén. Porque todos estaban dispuestos, hermano. Todos trabajaban en una unidad perfecta. Todos se preocupaban, aleluya, por delegar y cumplir su trabajo. Esto no se trata solamente del pastor.
Esto no es solamente del evangelista. Esto se trata de que todos trabajemos en una sola unidad para que lo que se proponga el hombre, aleluya, Dios lo haga. Dios lo está diciendo, hey, necesito todos de acuerdo, Dios dispuesto. Y cualquier cosa que me pidiere, yo se la daré. No hay cosa que Dios no nos pueda dar. Todas las cosas Dios puede dárnoslas, aleluya. Pero necesita gente que esté de acuerdo, aleluya. Gente que esté dispuesta. Usted no sabe, hermano, cuántas cosas no ha querido darnos Dios a nosotros. ¿Usted sabe cuántas cosas Dios nos ha querido entregar a nosotros aquí? Pero donde no hay una unidad, el Señor no se mueve. Alabado sea el nombre de Dios. Dios siempre está dispuesto a tender su mano a su pueblo. Pero necesita la gente entender que esto se trata de que todos en un solo sentir trabajemos en la obra del Señor. A su nombre. A su nombre. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nosotros entendamos en este tiempo que nosotros debemos preocuparnos por unirnos más. Porque si nos mantenemos unidos, no somos presa para el diablo. Si nos unimos, hermano, podemos hacer las cosas difíciles posibles, pero trabajando en una perfecta unidad. Si nos unimos, hermano, Dios se mueve de una manera maravillosa. El libro de Marcos, capítulo 2, verso 1. Libro de Marcos, capítulo 2, verso 1. Habla una historia, hermano, que nos muestra cómo trabajando en una perfecta unidad podemos alcanzar cosas que para el hombre es imposible. Libro de Marcos capítulo 2 dice la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estabas y haciendo una abertura bajaron en el techo que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice en el 12? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Estaba aconteciendo algo. Jesús estaba predicando, entró en Capernaum a predicar el mensaje, a predicar la palabra. Y dice la palabra que fue tanta la gente que llegó, aleluya, que ya no cabían por ningún lado. Eso estaba rodeado de personas. Usted sabe la cantidad de personas que seguían a Jesús, eran muchas, eran multitudes. Alabado sea el nombre del Señor. Usted va a una campaña que hay 200 personas, usted no encuentra cómo llegar. Imagínense llegar a una campaña donde hay 3,000 y 4,000. Jesús queda como de aquí al tanque. Y dice la palabra que ellos llegaron con un paralítico cargado entre ¿cuántos? Entre 4. Pero había un obstáculo en medio de ellos. Ellos venían para conseguir obtener algo del reino. Ellos venían a buscar algo de parte del cielo, pero algo que no era para ellos. ¿Están entendiendo, hermano? Ellos venían a buscar una bendición, pero que no era para ellos. Y hoy quizás nosotros nos preguntamos y decimos: ¿pero cómo? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a buscar una bendición pero que no es para nosotros? ¿Usted estaría dispuesto a buscar una bendición que cuando le llegue la bendición no hace la otra? Era lo que Jesús mostraba. Porque quizás de repente, y es en parte donde Dios nos muestra y nos procesa, por eso era que mostraba la iglesia primitiva, donde todos vendían sus cosas para darle al que no tenía.
Y a muchos les cuesta darle $1 a otro. Para darle una harina a otro, tiene que el Señor revelarme. ¿Voy a decir algo, hermano? A su nombre se le gloria. Y hoy muchos hermanos están así. Dios tiene que mostrarme, Dios tiene que revelarme para yo regalarle algo a alguien. Es nuestro trabajo en el Señor ayudar al necesitado. Dios nos lo dio en su palabra. Si ya no lo dio en su palabra, tiene que Dios venir de arriba a hablar a nosotros. Ayudar al necesitado, al afligido, al menesteroso, al que no tiene, darle, ayudarle, proveerle. Pero hoy nos cuesta soltar. Yo me preocupo primero en mi necesidad. Hasta que yo no supla mis necesidades completas, yo no suelto para allá. Aleluya. Me ocupó la casa un varón ayer. Y yo le dije, tengo anhelo, pues, de que llegué aquí en la iglesia, no me se escapado. Un anhelo de servirle a Dios, porque hay palabras de parte de Dios son duras, pero sacan corazón y da ánimo de seguir adelante. Y en oraciones yo le decía, Señor, ahora quiero vestirme como bonita. Todo el tiempo la misma ropa. Y permitió Dios llevarme a una casa donde un varón, donde tiene camisa por montón, zapatos y ropa. Y yo le digo, varón, dame una camiseta de eso. Y congregando, el varón dijo, Dios tiene que regalarme para poderte dar. No me entristecé tanto, hermano, que yo dije, ahora hay gente que tiene, ¿verdad?, bastante ropa, se pone la misma. Y uno que necesita y tiene anhelo. Y me dijo, no, si quieres tú anda, trabaja. Y es un hermano. Dios es bueno, hermano. Yo he llegado a lugares donde han habido personas que me han dicho, hermano, yo no voy a la iglesia porque no tengo una buena camisa con que llegar allá, porque no tengo un buen pantalón con que llegar. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ha enseñado, hermano, alabado sea el nombre del Señor, a el amor. Y es lo que Dios ha venido hablando. Porque sí, está bien que nosotros debemos atacar el pecado, entre que el pecado no se apoye. El pecado se reprende, se exhorta. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también debemos ver la condición por qué esa persona está en ese pecado, porque esa persona está viviendo esa situación, aleluya. Y hacer como dijo Pablo lo estaba diciendo de una manera como sarcástica, quizás diciéndole así, lo digo yo, alabado sea el nombre del Señor. Quizás Pablo está diciendo, ustedes que parecen ser que se creen espirituales, comiencen a exhortar, aleluya, pero considerándote a ti mismo primero, porque no sea que un día que tú estés jugando, alabado sea el nombre del Señor, tú mañana estés en ese lugar. Debemos primeramente meternos en sus zapatos, hermano, para yo poder corregirlo. Porque es muy fácil corregir a la persona. Porque es muy fácil reprenderlo. Pero métete en la situación que está viviendo para ver si tú puedes soportarla también. Porque aunque tengamos años en el Señor, hay cosas que unos han vivido que nosotros no hemos vivido. Hay cosas que personas están pasando que por ahí ni siquiera nosotros nos asomamos a pasar. Debemos entender, hermano, lo que el Señor nos está mostrando. Que la esencia de que por qué nosotros estamos aún aquí es por el amor. Si usted no ama al Señor, usted no estuviera aquí, ni se preocupara por venir a la iglesia. Al principio, pues, en Hechos de los Apóstoles, eso nosotros estábamos hablando y compartiendo días atrás, creo que ayer, días atrás, hermano, que a veces criticamos los compartir, pero el origen de la iglesia se movía a las casas donde había necesidad. Entonces, yo he visto a veces en otros países pastores que han hecho los cultos dominicales, hermano, en una plaza,
en una calle, en un sitio donde hay hambre, donde hay necesidad, porque lo importante son las almas. Pero agarramos un legalismo que si no es en la casa de oración no podemos hacer el servicio. ¿Y por qué los hermanos sabían la necesidad de otros hermanos? Porque se predicaba la palabra, se oraba, se le daba el lugar a Dios, pero luego Dios dejaba un espacio para que los hermanos se conocieran. Porque hubo en el día, yo por lo menos estamos compartiendo y de repente yo estoy hablando con mi hermano Jorge y sin saber, yo le estoy dando una palabra. Yo de repente le digo, oye hermano Jorge, me está pasando algo en mi trabajo, tengo un problema, hermano, ayúdame a orar en eso. Y el hermano entiende por qué no me ha visto día y dice, oye hermano, ¿verdad? Vamos a ayudarte a orar. Y ya no critica porque conoce mi condición. Pero ¿por qué jugamos? Porque no compartimos, hermano. No agarramos el día para decir, hermano, vamos a sentarnos y vamos a hablar de nuestra vida. ¿Cómo te ha ido, hermano? ¿Cómo está tu trabajo, varón? Oye, varón, ahorita no estoy trabajando. Hermano, el hermano no está trabajando. Vamos a hacer una bolsa y vamos a dársela al hermano. Eso lo moverá él y moverá a la familia que él tiene quizás que es inconversa. Y el vecino lo ve con la bolsa. Hermano, y eso me lo dieron mis hermanos en la iglesia. Oye, qué iglesia unida, llévame allá a ese lugar. Porque son hechos y no palabras, hermano. Entonces hay que hacer compartir. Hay que agarrar por lo menos un día al mes y dejar la religiosidad nada más del puro servicio y sentarnos a hablar como hermanos. Gloria. Para que sepamos cuáles son las necesidades que tenemos. Porque se lo dejamos todo al Señor. Que el Señor nos revele. No, hermano, para eso usted habla. Si yo tengo una necesidad, yo le digo, yo a veces tengo una necesidad, le digo, mamá, préstame, no tengo. Mi mamá está enferma, tiene esto. Y enseguida ella dice, vamos a solucionar. Y lo que se han llegado a nosotros, ¿verdad? Han sido solucionados. Pero a veces la gente pasa necesidad porque no habla, hermano. Porque le da pena. Entonces yo le digo algo. Si usted es mi hermano en sangre, usted le da pena pedirle a su hermano, a su papá o a su mamá, no le da pena porque usted lo considera su familia. Gloria. Entonces en el Señor nosotros somos familia, porque usted le va a la pena si usted tiene una necesidad y decirnos a nosotros. Entonces no nos tiene confianza, entonces no nos considera familia. Eso era lo que quería acatar. Y esta es la imagen, hermano. La imagen que Dios mostró en el Pentecostés. La imagen que Dios mostró de la iglesia primitiva. A la voz de Dios. ¿Por qué cree usted que al comienzo de esta palabra lo primero que yo le dije a usted fue salude a su hermano y pregúntele cómo está? Porque estamos acostumbrados a llegar solamente aquí. Y aquí no nos da tiempo ni siquiera de conversar nosotros mismos, porque llegamos de una vez al culto. El culto, alabamos, gozamos la palabra y después de aquí nos vamos porque estamos preocupados para ver qué vamos a hacer en la casa, qué vamos a cocinar, el trabajo, las cosas, las ocupaciones, y no hablamos. No nos conocemos. No sabemos nada de nosotros. Yo sé que la hermana se llama Gregoria porque pasa aquí y dice, yo soy la hermana Gregoria, pasé que me congrego en la iglesia tal, pero no sabemos en realidad cómo es la hermana. No conocemos ni su familia. Yo hablaba con mi hermano y decía, hermano, qué tan tremendo. Alabamos al Señor, qué bueno, qué hermoso fuera que un día fuéramos a hacer un servicio en la casa de uno de los hermanos y que compartiéramos, que no solamente fuera un culto normal como cualquiera, no, que agarráramos un día, vamos a compartir, vamos a hablar por qué esto es bueno, por qué razón, porque en las casas hay hermanos que son inconversos y necesitan de repente que una persona no solamente le lleve una palabra, sino que comparta con ellos para que ellos se sientan en familia. Y así ellos ven lo que nosotros estamos demostrando a Jesús en nuestro corazón. Qué hermoso fuera eso, hermano. Que no solamente viviéramos una rutina, porque lo que estamos viviendo en este tiempo es un sistema. Yo ya tengo catalogado en mi cabeza que el lunes es el culto unido, martes que es la enseñanza, los días miércoles tenemos la alabanza del Señor, la campaña, y después otra vez el domingo. Y vivimos una rutina todos los días, aleluya. Y no estamos viviendo la esencia, la mano entienda algo, la esencia del evangelio, el amor. Hermano, iba a decir algo que yo no, hermana pastora. Bueno, que algunos hermanitos no hablan, será porque no dan vergüenza, le da pena acercarse al otro hermano y decir, hermano, me está pasando esto, necesito que me ayudes, si está a tu alcance, ¿verdad? Debe ser también la pena, hermano. Pero debe quitarse eso, hermana, porque somos una familia y un cuerpo en Cristo. Sí, claro. Lo que pasa es que el miedo es quedar como salió que el varón y pues la respuesta piensa que uno es la misma persona. Pero es porque es otra iglesia, hermano. Ese es el temor de que de uno, pues será que va a ser no, de verdad. Porque el hermano le dio ser poco camisa y le pero pidió. Hermano, se está viendo
pero es otra iglesia. Pero en lo que nosotros estamos enseñando aquí como doctrina, Amén. nosotros debemos ser ejemplo para otras iglesias. Amén. Y parece mentira, pero los dos pastores que han tenido más en poco son los que le están dando lección a todos esos pastores con años, que es la hermana pastora Milagro de Verne y el pastor Pablo Rondón, que son los dos pastores más jóvenes dentro del redil, pero son los dos pastores donde le están llegando ovejas porque tienen amor. No, porque está la palabra viva y eficaz Y mire esto, hermano. Sin embargo, Llega- pero, hermano, ya va, hermano, me disculpa, pero si eso, la palabra está en nosotros y está pasando aquí. Porque si no estuviera pasando, Dios no lo estuviera hablando. Amén. Sí. Claro, vamos a unirnos más y Dice la palabra que después que llega la multitud, llega y pasa una situación donde llega un hombre que tiene un problema. Este hombre es paralítico, no puede caminar, años tirado sobre una cama, está viviendo una situación difícil, quizás él deseando en su corazón morirse, él diciéndole todos los días: Dios, ¿para qué me trajiste a esta tierra? Para estar tirado en una cama, para morirme desdichado aquí en esta cama. Necesito que hagas algo. Quizás él orando, alabado sea el nombre del Señor, pidiéndole a Dios todos los días, porque aunque quizás aún no había llegado Jesús a la tierra en el tiempo de los judíos, aleluya, pero después que llega Jesús, quizás él no lo conoce, él no habló de Jesús, aleluya, pero quizás todos los días le pedía al Dios que se le había presentado por la Torá, por la religión judía, aleluya, el Dios que ellos conocían, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le decía: Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, aleluya, te necesito en mi vida, necesito que me levante de esta cama. ¿Hasta cuándo voy a estar en esta condición? Y en ese momento Dios lo oye, aleluya, pero no envió a Jesús, envió a 4 personas, porque muchas personas esperan a Jesús, gloria. pero Jesús necesita una persona que llegue. Y llegaron, y quizás de repente llegó uno y lo vio en esa condición, pero dice: oye, por allá está un hombre que está predicando y está sanando a los enfermos, vamos a llevarte. Oye, pero ¿cómo me vas a llevar tú? Ya va, quédate quieto, voy a buscar 3 personas más para que me ayuden. Y quizás el que fue y lo vio fue y fue a buscar otras personas más. Necesito que me ayude para que llevemos a este hombre para allá. Oye, sí, vamos, pero necesitamos más, vamos a buscar a los otros. Y se unieron 4 y llegaron allá, pero había un problema. El problema es que había una multitud gigante delante de ellos que no lo dejaba pasar. Quizás ellos, si no hubieran tenido el amor en su corazón, hubieran dicho: oye, no, hermano, mira esa cantidad de gente que hay de aquí para allá, hermano, no te traemos otro día. Hermano, y bastante amor. ¿Saben por qué? Esto no hay aquí. Mire, hermano, vamos a estar clarito. Tanto amor tenían esos 4, que era la multitud, y eso pensarían: no podemos llevarnos de tal maestro. Pero no era familia de él, de ellos, de esos 4. Y pensaron esa astucia que tuvieron de romper el techo. Siendo nosotros: ay, no, ¿lo haría usted? ¿Lo haría yo? Mentira. En este tiempo no se hace eso. Para casa va. Y lo que sea, hermana, vienen a hacerlo. Hermana, mira, no puedo cómo hacen. Yo le puse nombre, Yumanji. Yo le puse nombre, yo vivo en Yumanji. Pero van, lo que van a ver, pasan allí. Ay, hermana, y mucho, hermana, porque el Espíritu Santo no lo miente. Eso lo está pasando porque Alejandro es así. Alejandro es un no sé qué tanto tiene ese mundo. Pero nadie sabe. Pero no vamos Y tan tanto lejos. no verán criticado, hermano. Mira, pero hay una iglesia donde ella se confiesa. Y lo dice. por falta de información, hermana, mira, cuando nosotros estamos en Betania, que el hermano estaba en el penal, hay un varón llamado Cristian Álvarez. Y ese varón todo el mundo le dio la espalda, ese varón tenía tuberculosis, otros decían que era sida, tantas cosas que dijeron de ese hermano y casi lo promulgaron de la iglesia. Y estas ancianas que usted ve ahí, habiendo tantas hermanas en la iglesia, pasaban noches en el hospital Carabobo sin ser familia de ella y dejaban de comer para comprar los medicamentos. Y ese hombre le vomitó un tobo de sangre en la madrugada y no había ni un médico. Eso es amor, quedarse en un hospital porque a nadie le gusta quedarse. Así sea familia, no se quedan. El amor es quedarse en una casa que tú no conoces y prestar ese amor. A mí el Señor me probó en un área. Usted está dispuesto como hombre a meterle la mano y a limpiar una persona que se ocupa anciana.
Eso es amor, hermano. Creo que la hermana Belki la probó el Señor o no. Eso es amor, hermano. Eso es amor. Dios es bueno, ¿eh? Por eso es necesario, hermano, entender de que todo es parte del proceso que Dios nos hace vivir para que en nosotros haya ese amor. Y el Señor Jesús es claro y dijo esta palabra: por causa de la maldad, el amor de muchos. Y esa palabra hoy está latente en su iglesia. Hoy hay mover del Espíritu. Hoy hay dones de lengua. Los dones son irrevocables, hermano. Déjeme decirle una cosa. Los dones son irrevocables independientemente de la condición en como usted esté. Los dones son irrevocables. Irrevocables que no pueden ser quitados. Pero, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué está dentro de nosotros? Está Jesús caminando con nosotros. Está Jesús dentro de nosotros. Estamos dando a manifestar que Jesús vive en nosotros. Porque hoy, hermano, se ha perdido el deseo de ayudar a otros. Sálvese quien pueda, es la palabra del día de hoy. Sálvese quien pueda. ¿Quién dijo eso, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: yo voy a morir para salvarlo a todos. Él no dijo: sálvese quien pueda. No, él dijo: yo voy a morir porque voy a salvarlo a todos. Es el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros, hermano. Estos hombres llevaron. Y cuando llegaron a donde estaba la multitud, ellos quizás vieron la multitud. Y ellos estaban muy sanos. Ellos no tenían problemas. Ellos estaban completicos. No tenían ninguna dificultad. Ellos muy bien se hubieran regresado y les fueran dicho: hermano, no, venimos otro día. Aquí hay mucha gente. No podemos llevarte el día de hoy. Y déjeme decirle una cosa. Fueron los 4. Porque si hubiera fallado uno y uno hubiera dicho: no, yo no voy a seguir, no llega. Fueron los 4 que estuvieron de acuerdo. Los 4 dijeron: llegamos porque llegamos. Amén. Pero fueron los 4, no fue uno solo. Porque si 2 se fueran ido, ¿cómo lo cargan? Yo creo que 2 cargados y 2 abriendo. Sí, pero antes de llegar al techo había una multitud de personas. ¿De qué está la casa? Estudiarían en la zona. Yo pienso esto, así como la mujer del flujo de sangre, también había una multitud, que cuando uno dispone en el corazón, o sea, porque tiene primero que uno disponer en el corazón, Dios abre el camino. Gloria. ¿Verdad? Aquellas mujeres, mira, con flujo de sangre, 12 años padeciendo, si tocaba a alguien la iban a pedrar porque iban a contaminar a gente. Y esa gente dijo: si yo tan solo tocar el borde del maestro seré salvo. ¿Cómo llegó allá? No lo dice la Biblia, pero yo creo que Dios le abrió brecha. Amén. Así es. Y no solo eso, hermano. Entiéndase algo. Y de que cuando ellos disponen en su corazón a ayudar a este hombre, no era por una necesidad de ellos. Entiéndase, no era una necesidad. Porque nosotros, cuando tenemos un problema y queremos buscar la solución, nosotros hacemos lo imposible. Pero ¿será que hacemos lo imposible para ayudar a otro? Ahí está el detalle. Porque para nosotros o para nuestra necesidad hacemos lo imposible, buscamos lo que sea para poder obtenerlo. Pero ¿será que hacemos lo que sea para obtenerlo y dárselo a otro? Ahí está la cosa. Era lo que mostraba Jesús. Usted no sabe cuánto esfuerzo hicieron los hombres de la iglesia primitiva para poder conseguir sus casas, sus ganados, el trabajo, porque era fuerte en aquel entonces, que hermano, no cualquier persona era de categoría alta, no cualquier persona tenía. Y dice la palabra que ellos vendían sus cosas para dárselo al que no tenía. ¿Tú sabes lo que es dejar lo que con tanto esfuerzo tuviste, venderlo y dárselo a otro? ¿Quién lo hace en este tiempo? Hermano, ¿ves la esencia de la iglesia primitiva? La verdadera esencia. Porque hoy quieren mostrar es la esencia del Espíritu Santo y fuego, de los dones. No, es la esencia del amor, la imagen que reflejó Jesús en la iglesia del principio a la iglesia de hoy. Dice que estos hombres no solamente pasaron por medio de la multitud, sino que rompieron el techo sin importarle que la casa no era de ellos. Después lo reparamos. Nosotros vemos después cómo pagamos esto, cómo solucionamos para ayudarlos, pero no. Los 4 que abrieron el techo, no les importó que la casa no era de ellos. Ellos abrieron el techo y rompieron eso porque ellos necesitaban llegar allá. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Por la fe del paralítico.
por la fe de ellos. A veces lo que tú haces alcanza tanto al corazón de Dios que hace que el milagro llegue a aquel que lo necesita. Por eso te digo, hermano, aunque los apóstoles no vieron milagros, ellos ayudaron a que otras personas alcanzaran el milagro. Quizás tú no estás viendo los milagros en tu vida, pero tú puedes hacer que otras personas alcancen el milagro. Dios te escogió a ti no para que vieras, sino para que tú llevaras a otros al milagro. Dios te escogió para que las bendiciones, aleluya, aunque en el momento no lo estás viendo, pero tú eres bendición para otros. Esa es la esencia de la iglesia primitiva. Y lo que Dios ha venido mostrando en este tiempo, hermano. Porque hoy se están atacando unos a otros, patadas unos con otros, golpes unos con otros. Y nos vamos al cielo. Hermano. Hermano, yo tengo una palabra aquí que la quiero decir. Amén. En la Biblia. Dice aquí en la Biblia, dice en San Marcos capítulo 12, versos 30. Dice así. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Pues dice aquí en el 33, dice, no mentira. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que él. Y el 33 dice así. Y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Dios es bueno. Amén. Yo quiero poner un ejemplo, porque este ejemplo se lo dejaba el hermano Jonathan. Y yo decía, ¿será que una madre, alabado sea el nombre del Señor, sin importar la condición en que se encuentre su hijo, puede ser rebelde, puede ser lo que sea, pero será que la madre le dice, vete de mi casa, no te quiero ver más aquí? ¿Será que una madre, por más mal que se porte su hijo, le dice que se vaya? ¿Por qué hoy, en la iglesia de hoy, porque quizás hay personas que aún no han sido transformadas en el espíritu, y algunos son desobedientes, algunos son fuertes de carácter, algunos tienen un temperamento terrible, alabado sea el nombre del Señor, y nosotros queremos sacarlos? Cuando tenemos que abrazarlos y demostrarle el amor de Jesús, porque solamente el amor de Jesús es el que cambia, transforma. Pedro era así, Pedro era de temperamento fuerte, pero cuando Jesús le dijo, aleluya, aunque me negaste, yo te amo, este hombre Pedro cambió y miró diferente. Pedro dijo, aunque lo negué, me sigue amando, aunque le di la espalda, me sigue amando. Y Pedro cambió. Y hoy nosotros, en vez de amar, estamos desechando a otros. Hermano, entienda la situación que está viviendo la iglesia en este tiempo. Fuimos llamados para marcar una diferencia, para reflejar a Jesús en esta tierra, caminar como Jesús caminó. A su nombre. Dios es bueno. Dios es bueno. El poder de la unidad. Si trabajamos en unidad, las cosas que un día queremos alcanzar llegarán. Yo me quedo con esos tres. Las cosas que estamos propuestas, las cosas que queremos alcanzar, las cosas que queremos lograr, las alcanzaremos, pero en una perfecta unidad, hermano. Dios les bendiga. Dios es bueno, amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición en este día.